Buenos días, hermano. Es verdad que desde aquí no se ve bien la cara. Así que no meterse con mi hermano, ¿no? Él de poco, eso sí es verdad. Él ya de poco. Segunda edad. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos. Y así estamos ya incluidos todos, ¿verdad? No, pero sí, estoy muy contento de ver a Miriam aquí de nuevo con nosotros, de ver a nuestros hermanos, de las hermanas que están aquí, compartiendo el culto con nosotros. Y bueno, a todos los hermanos. Yo venía contento esta mañana. Venía contento porque en esta semana pues han pasado cositas y es para darle las gracias al Señor, ¿verdad? Lo primero es darle las gracias al Señor por el cuidado que ha tenido de la niña Lucía. Sabéis que hemos orado mucho por esta niñita que le han operado los ojos y esta semana pues ha salido estupendamente y está muy bien en su casa y la madre me daba las gracias para que la transmitiera a la iglesia, dándole las gracias por las oraciones. Gloria a Dios. También nuestro hermano Johnny, pues en esa serie de estudios que está dando y los exámenes, pues ha salido bien, aunque le faltan todavía, Dios mío. Pero bueno, lo que ha hecho, pues ha salido bien, pues le damos gracias al Señor. ¿Ves cómo hay que darle las gracias al Señor? Tenemos muchas cosas que darle las gracias. Y a los que no le haya salido bien los exámenes, pues no. Oye, pon tu confianza en el Señor, ora al Señor y trabaja. Porque si no trabaja, no te puede bendecir el Señor. Alguien dijo, las bendiciones vienen mientras se trabaja. Cuando se está trabajando, vienen las bendiciones del Señor. Así que si lo has aprobado por cualquier motivo, pues bueno, no te preocupes. Pon tu fe en el Señor. Dile a Él que te ayude. Y ya verás cómo sean los exámenes, en la enfermedad, en el trabajo, en todas las cosas. Él va a estar contigo. Amén. Bien. Vale. No me queda más tranquilo. Las casualidades. Es que las casualidades. Yo no creo en las casualidades. No. Yo creo en uno que pone las cosas en tu vida, en tu caminar diario, que a veces nosotros nos damos cuenta y otras veces no nos damos cuenta, porque somos así de torpes. Creemos, oye, pues esto ha venido y ya, no, eso viene de alguien en especial. Esta semana atrás vi a un grupo de muchachos y de muchachas que salían del instituto con un jolgorio, con una risa y un contento. Venían todos hablando y chillando, pues hemos aprobado, y era el examen que habían hecho y estaban contentísimos. Hemos aprobado los exámenes para el estudio de enfermería. Hemos aprobado. Ahora solamente nos falta, pues, las prácticas en el hospital. Claro. Yo me quedé con eso. Los estudios y las prácticas. Los estudios y las prácticas. ¿Cuál de los dos más importantes? Los dos. Yo creo que tenéis razón, que los dos elementos, los estudios y la práctica, son muy importantes, imprescindibles. Los estudios y la práctica. Lo primero, los estudios. ¿Los estudios qué es? Los estudios es aprender, saber, adquirir conocimientos.
de la materia que sea. Eso es muy importante, ¿verdad? Lo segundo, la práctica. La práctica es, pues, poner en acción lo que has aprendido. ¿Correcto? Esa es la práctica. Poner en práctica, vaya la redundancia, de lo que yo he oído, lo que me han enseñado, lo que he aprendido en los libros y ahora lo pongo en práctica. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues ya que estoy de acuerdo, voy a hacer una preguntita. Voy a hacer una preguntita. Si tuviéramos que escoger, que tuviéramos ocasión, que nos dieran la ocasión de escoger entre qué, Miguel, pues lo que estamos hablando, del estudio o de la práctica. ¿Con cuál te quedaría? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil eso. No es fácil. Mira, por eso decía lo de las casualidades. En esos mismos días de que yo vi a esos muchachos y esas muchachas con un jolgorio y un contento de que habían aprobado el estudio de enfermería, en esos mismos días escuché una conversación en la radio. Yo iba en el coche y escuché una conversación en la radio, una entrevista que le hacían a un escritor en la feria del libro. Y tenían una conversación, el locutor y el escritor tenían una conversación muy parecida del tema que yo estoy hablando hoy, estoy poniendo hoy. Y entonces el escritor, en un momento dado, le hace una propuesta al que le está hablando. Dice, mira, te voy a poner un ejemplo sobre el estudio y la práctica. Él quiere con este ejemplo realzar el estudio y la práctica. Entonces dice, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un accidente, yo no lo quiero, es un ejemplo. Si tú tienes un accidente y te rompe una pierna y te tienen que operar, te tienen que restituir los tendones, los huesos, los músculos de la pierna, ¿verdad? Te tienen que operar porque está partido. Y aquí, antes de la intervención, te dan a escoger. Te dan a escoger entre un médico que ha obtenido el título y además lo ha obtenido con sobresaliente, pero que no tiene práctica. Y te dan a escoger, por otro lado, a una persona que ha estado toda su vida en el quirófano. Una persona que ha estado ejerciendo en países pobres. Y que en esos países, por las circunstancias tan pobres de esos países, esa persona ha tenido que operar miles de piernas y miles de brazos partidos. Pero no tiene título. Y entonces el escritor le hace la pregunta al periodista: ¿a quién escogerías tú para que te operara la pierna? Ponte en esa situación. Tú estás allí en el hospital, te dice, ¿quién quiere usted que lo opere? El que tiene estudio, pero que no tiene práctica, o al que tiene práctica y no tiene estudio. Qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil, muy complicado. ¿Sabe?
a esos jóvenes que venían de los estudios y que habían aprobado. Y con este ejemplo que me volvió loco, me puso la cabeza al revés, digo, Dios mío. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo me gusta la palabra de Dios? Me encanta la palabra de Dios. Me encanta. Y a veces yo no he sabido responder cuando a mí me han preguntado, oye, ¿tú todas las cosas la ves en la palabra de Dios? ¿Tú todo? Sí, señor. Sí. Sí, sí. La palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas. Lo que hace falta es saber leer o saber escuchar al maestro. Amén. Vamos a ver, vamos a preguntarle al maestro sobre este tema. Jesús no va a hablar sobre el estudio y la práctica. Bueno, vamos a preguntarle a él, ¿no? Vamos a decirle, oye, yo tengo este dilema. Señor, ¿qué debo de hacer según tú? Vamos a verlo. Por eso me encanta la palabra del Señor. Vamos a oír a Jesús. No a otro, a Jesús, nuestro Señor, nuestro rabino, nuestro maestro. ¿Recordáis el sermón del monte? Amén. ¿Recordáis el sermón? Mira, el sermón del monte es uno de los sermones más extraordinarios que dio Jesús. El más largo. Fue el más largo de todos. En ese sermón que da Jesús, si lo ves, te das cuenta de que Jesús toca montones de cosas importantes. Porque no te habla de una sola cosa, te habla de montones de cosas. Si lo lees despacio y te das cuenta que te habla del matrimonio, te habla de la ofrenda, te habla de la oración, te habla de la limosna, te habla de un montón de cosas para enseñarte. Cuidado, para enseñarte. ¿Dónde se encuentra el sermón del monte? ¿Cómo? ¿Nada más que ahí? No, yo te digo una. Qué bien, qué bien. Claro, se encuentran los tres evangelios sinópticos. ¿Qué palabra más rara? Sinópticos quiere decir que tienen la misma opinión. El evangelio de Juan es diferente porque él va a una altura mucho mayor. Pero los tres, pero sin embargo Mateo, que muy bien ha dicho nuestra hermana, Mateo sí que te pone el sermón del monte entero y seguido, no lo corta. Los demás evangelios sí lo cortan. Este no. El evangelio de Mateo te lo da entero, desde el principio a fin. ¿Y cuántos capítulos ocupa? ¿Ah? 3. Desde el capítulo 5 al 7. Ese es el sermón del monte. ¿Saben qué? Léelo. Léelo muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y te va a asombrar lo que te dice el Señor. ¿Cómo comienza el sermón del monte? Con la bienaventuranza. Qué preciosa es la bienaventuranza. ¿Y cómo termina el sermón del monte? El sermón del monte termina en el capítulo 7, al final del capítulo 7. El que tiene que ver todo esto que me está diciendo con la propuesta de estudio y práctica. Pues vamos a escucharle. Vamos a ir al final del sermón del monte. Y he dicho todas esas cosas sobre el sermón del monte porque en ese sermón enseña el Señor muchas cosas. Y al final dice algo el Señor muy, muy importante. Vamos a leerlo. Se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24 al 29. Mateo, capítulo 7, verso del 24 al 29. Dice así. Y está hablando ahora Jesús al final del sermón,
El pobre ya cansadito de explicar tantas cosas, de enseñar las cosas. Ahora al final del sermón dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es impresionante Jesús. Después de enseñar un montón de cosas, pone este ejemplo. Vamos a leerlo con mucho cuidado, muy despacio. Muy despacio. Dice en el verso 24. Dice en el verso 24. Cualquiera. ¿A quién se refiere? A todos, ¿verdad? No especifica a nadie en particular. Dice a cualquiera. Eso le está diciendo en general, para todos, a los altos y a los bajos, a los rubios y a los morenos, a los negros y a los blancos, a los gitanos y a los payos, a todos. A todos. Jesús no mira ni hace diferencia. Él va al ser humano, Él va al corazón. Y Él dice, cualquiera. ¿Qué humildad? Es Dios, es hombre. Y no presume de ser Dios, sino con humildad dice, cualquiera. Cualquiera que oye las enseñanzas. Que oye las enseñanzas. ¿Qué es oír? Oír en el sentido que está diciendo Jesús, oír las enseñanzas, oír es aprender. ¿Verdad? Oír a un maestro es aprender. Oír es una forma de poder capacitarse, de enterarte, de crecer en conocimiento. El oír, no ya a cualquiera, sino al maestro, oyéndole, pero oyéndole con mucha atención y respetándole al máximo. Jesús dice, el que oye mis enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí está el estudio y la práctica. ¿Veis cómo Jesús también da razones en esto que parecía que no? Sí que habla Jesús de esto. El que oye, estudio. El que hace, práctica. Tenemos el conocimiento, la enseñanza, por el oír a Jesús, por aprender de Él. Ahora hay que ponerla en práctica. Eso era lo que decían los muchachos cuando salían del instituto de haber hecho los exámenes. Contentos. Hemos aprobado. Ahora nos tocan hacer las prácticas en el hospital. Hasta que no se hagan las prácticas correctamente, no serán enfermeras y enfermeros titulados con experiencia. ¿Amén? Amén.
¿Has aprobado los estudios de enfermería? Sí. He sacado sobresaliente. Pero no tienes práctica, ¿no? No, ahora tengo que hacer la práctica. Cuando haga la práctica y lo saque correctamente, entonces se te dará el título de enfermería. Traslada eso a lo espiritual. Traslada eso a la vida cristiana. Trasládalo, ¿sí? Jesús dice que esa persona que oye y hace lo que ha aprendido, y pone un ejemplo el Señor, dice, por un ejemplo extraordinario. Cualquiera pues que oye y hace lo que ha oído, lo compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su vida. La casa es un símbolo de nuestra vida. Y si nosotros edificamos nuestra vida en la palabra del Señor, nunca esa casa va a ser derribada. Nunca. ¿Por qué? Porque está fundada en el estudio, en la fe de Cristo, en la roca nuestra. Y nuestros pies, cuando está fundado, puesto en la roca, nunca, jamás será movido. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el Señor? El verso 26 al 27. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. La persona que oye y no practica lo que ha aprendido de mí, al final no le sirve de nada lo que ha oído. Porque ha oído, pero no hace, no obedece. Y entonces, si no hay obediencia, no hay resultado bueno para nuestra vida. Amén. Amén. Esta historia que cuenta Jesús, aquí al final de este discurso tan grande, al final, esta historia, yo me he dado cuenta de que sirve para los creyentes y para los no creyentes. Primero para los creyentes. Esta historia que cuenta Jesús de que oye y practica es como si pusiera su casa sobre la roca. Eso sería un ejemplo para los creyentes. Los creyentes que oímos la palabra del Señor. Los que hemos estudiado su palabra para ponerla en práctica. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1, 2? Pónmelo, por favor. ¿Lo tiene? ¿O lo busca? Así que, hermano, está hablando a creyentes. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Esa es la práctica. El estudio y la práctica. La práctica es presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo al Señor, no un sacrificio teórico. No solo tener conocimiento de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor te pide, sino algo que tienes que hacer y que eso que tú haces en tu vida
es un sacrificio agradable y que lo acepta el Señor y que te bendice tu vida. Y esa vida tuya nunca vendrá nada que te pudiera hacer caer, sino que te mantendrá firme. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el poner en práctica el estudio, la enseñanza, lo que hemos aprendido y leído en la palabra del Señor. Ponerlo en práctica en nuestra vida. Jesús, después de 3 años y medio, enseñando a los discípulos, al final, cuando él sabía ya que tenía que entregar su vida, cogió a sus discípulos y los envió por el mundo para que anunciaran el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Dice que estuvo 3 años y medio oyendo las enseñanzas de Jesús. Ahora hay que ir y contar esas enseñanzas a otros. Porque a ti se te dio por gracia, no porque te lo mereciera. Dios te da por gracia a cualquiera que oye, a cualquiera que se acerque, a cualquiera que tenga fe. No te pide nada. No te pide nada. A cualquiera que se acerque y ponga su fe en mí, Él te da la bendición por gracia. Así que tú tienes que darlo por gracia también a los demás. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio, Señor? El que habéis visto, el que habéis oído, el que habéis experimentado en vuestra vida, decírselo a otros. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es la bendición más grande de Dios para el hombre. ¿Sabe qué? Pero muchas veces, eso se lo dice el Señor a los creyentes, muchas veces el Señor dice con tristeza, lo dice muchas veces, no lo dice una vez. Y cuando yo escucho esta palabra del Señor, porque yo cuando leo el Evangelio, escucho la voz del Señor. Y escucho su voz cuando está contento y cuando está triste. Cuando dice esto, yo noto una tristeza en la voz del Señor. Lucas 6:46. Esto está encuadrado en el Sermón del Monte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Está hablando a los creyentes, a la iglesia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿No nos da un poquito de tristeza? Porque al Señor, la voluntad del Señor es que sus hijos hagan lo que han oído. Pero cuando no lo hacen, hay tristeza en el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os digo. Yo conocí a una mujer. Y esa mujer no tenía estudio ninguno. No tenía estudio. No tenía estudio académico ni bíblico. Ella lo único que sabía era lo que leía en la palabra de Dios y lo que oía en la iglesia. Ella solamente sabía leer. Solamente sabía leer. Pero ¿sabes qué? Tenía una fuerza espiritual increíble. Fuerza espiritual. Que cuando le hablaba a alguien,
personas le creían y la respetaban. La creían y la respetaban. Llevó a los pies de Cristo a mucha gente. Y era una mujer en que su marido no la dejaba ir a la iglesia, no la dejaba leer la Biblia, estaba muy en contra. Ella leía la Biblia de madrugada, cuando no estaba su marido, pero jamás dejó de hablar de Cristo. Llevó a los pies de Cristo a mucha gente, a mujeres, a jóvenes, a hombres, a niños, familias enteras. La llevó a la iglesia, amigo, a Cristo. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. De esto hace ya 46 años. Y todavía la recuerdo. Todavía la recuerdo. Y la veo. Y la escucho. Tremendo. Tremendo, hermano. Ella hacía lo que leía en el Evangelio. Ella ponía en práctica las enseñanzas que oía en el curso. Así la conocían todo el barrio, y el barrio era muy grande. Un pajarito, las Candelarias, ¿cuál es la otra barriada? Madre de Dios. Todo el mundo la conocía, todo el mundo. Cuando murió, cuando se fue con el Señor, yo vivía enfrente de la casa donde ella vivía. Bueno, vivía no, trabajaba enfrente de la casa donde ella vivía. Y venía la gente buscándola. Venía la gente buscándola. Después de haber muerto, la gente venía, ¿puede usted? ¿Conoce usted una mujer rubia? Y yo ya sabía de quién me hablaba. ¿Por qué? Es que ella iba a mi casa, iba a su casa y le llevaba cosas para sus hijos, para ayudarle, para hablarle, así montones de gente que no la conocían de nada, pero conocía que era una mujer de Dios, que la ayudaba, que le hablaba, que sentía la necesidad por donde estaba pasando esa familia. Ayudó a montones de gente y no tenía nada. Eso es aprender y hacer. Decía que esta historia que cuenta Jesús al final del sermón sirve para los creyentes y para los que no han creído todavía en Cristo, para los que no han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que oyen la palabra del Señor y les gusta. ¿Verdad? Yo conozco muchas personas así. Les gusta que le hablen del Señor, pero no dan el paso decisivo de decirle al Señor: yo creo en ti. Creo en ti como que eres el Hijo de Dios. Yo quiero que tú entres en mi vida. No dan ese paso. Hay muchas personas que les gusta que se le hable del Señor, les gustan las historias bíblicas, se emocionan escuchando las canciones, la música cristiana, ¿verdad? Le ponen, me encanta esta canción, me encanta lo que dice, pero no toman la decisión. Y eso es la vida, nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Y la decisión en tu vida es oír a Jesús y hacer lo que dice Jesús, obedecerle, oír a Jesús y no obedecerle. Pero tú eres el que tiene que tomar la decisión. Yo no soy. Yo te puedo enseñar, te puedo decir lo que dice el Señor, te puedo hablar y
hablar y hablar, pero la decisión es tuya. Hay que tomar la decisión de decirle, Señor, yo creo en ti y yo quiero que tú entres en mi vida. Para los hermanos, para la iglesia, llevar la práctica de lo que hemos oído a la gente. Amén. Amén. Y a los que no han tenido esa decisión de obedecer al Señor, decirle que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe. Mañana no ha venido, no existe. Existe hoy, ahora. Y el Señor dice que está aquí en medio de nosotros. Ahora es cuando el Señor te está hablando. Ahora es cuando hay que obedecer. Yo, con toda humildad, quiero decirte que si tú quieres entregarte al Señor, si tú quieres recibir al Señor como tu único suficiente Salvador, hazlo en esta mañana. Yo quiero orar por ti. Oraremos por ti. ¿Y sabes qué? El Señor va a cuidar esa casa destruida, la va a cuidar para siempre. Para siempre. Porque no siempre va a ser joven, no siempre va a tener fuerza, no siempre va a tener esta vida. Y tendremos un día que dar cuenta a Él. Y cuando lleguemos a Él, a su presencia, diremos, Señor, perdona mis pecados. Yo he creído en ti. Yo he puesto mi fe en ti, mi corazón en ti. Y el Señor te va a decir, entra en el gozo del Señor. Entra en la gloria. Entra en el cielo. Así que yo no quiero decir más nada, pero si hay alguna persona aquí, en esta mañana, que quiere recibir a Cristo, póngase en pie y oraremos por él. Y si no, tenlo en cuenta. Escucha y medita la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación. Mañana no sé. Si quieres recibir a Cristo, hoy es el día. Que se lo bendiga.